Nos encontramos en la clase número 2 de conceptualización de física, guía número 1, segundo periodo. Los temas que vamos a trabajar son caída libre, movimiento en un plano, movimiento circular y las tres leyes de Newton, que son ley de la inercia, ley de la fuerza y ley de la acción y reacción. Chicos, les recuerdo que como yo no los tengo, no les he puesto activar la cámara, y tampoco a colocarse el uniforme, pues por conceptos de comodidad. Entonces es muy importante que ustedes me participen activamente cada vez que yo les pregunte algo. Caída libre. Entonces la caída libre puede ser de dos maneras, cuando yo dejo caer sin una velocidad inicial un objeto y pues él siempre va a tener un movimiento vertical hacia la tierra, ¿sí? Y entonces en esta caída libre tenemos aquí en esta imagen, yo les muestro que h es la distancia, que siempre la vamos a expresar en metros, de que recorre este objeto, en este caso digamos una piedra, ¿sí? Tiene una aceleración positiva de 9.8, que es el valor de la gravedad. Nosotros no vamos a trabajar con 9.8, sino que vamos a trabajar con 10 metros sobre segundo. Hay muchos autores, hay muchos libros que ustedes pueden manejar, que pueden consultar. Aquí yo les traigo unas fórmulas que son la fórmula que usted puede utilizar cuando necesite identificar la velocidad final. Estas son las fórmulas que usted puede identificar, que puede aplicar cuando necesite identificar la altura o la distancia recorrida. Y esta es la que puede usted usar cuando necesite el tiempo. Visto de otra manera, las fórmulas, ¿sí?, de caída libre se resumen en tres. Las que vimos anteriormente es como un desglose de las mismas. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta imagen, aquí la gravedad puede ser negativa. ¿Cuándo es negativa? Cuando el objeto se lanzó desde la Tierra hacia arriba. Entonces, en ese momento la gravedad viene siendo negativa, ¿sí? Y y viene siendo la distancia que recorre ese objeto. Entonces, le voy a preguntar a Geraldine Hill. Geraldine, ¿me lees, por favor, las fórmulas? Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. Ya, altura es igual a altura inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo. Al cuadrado. Tiempo al cuadrado. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 por gravedad por altura. Eso, muy bien. Miren que acá abajo es muy importante que yo aprenda a utilizar la información. Acá abajo yo les estoy dando las convenciones para que usted pueda identificar qué significa cada letra. Y también le estoy diciendo cuál es la unidad de medida para cada una de estas incógnitas o cada una de estas variables. Entonces, la velocidad tanto final como inicial siempre la vamos a expresar en metros sobre segundo. La altura, ya sea la altura final o la altura inicial, siempre la vamos a expresar en metros. El tiempo lo vamos a expresar en segundos y la gravedad la vamos a expresar en metros sobre segundo al cuadrado. Tenemos aquí un ejercicio, me lo lees, Andrés Moreno, ¿me lo lees, por favor? Se lanza una piedra hacia arriba con una velocidad de 40 Metros, metros sobre segundo. ¿Sí? ¿sí? A. ¿A qué altura sube la piedra? B. ¿Qué tiempo tardó para llegar al punto más alto? C. Al cabo de 2 segundos, ¿cuál es la posición de la piedra? D. Al cabo de 2 segundos, ¿cuál es la velocidad? Miren, aquí tenemos una imagen que representa este ejercicio. Esta es la piedra, ¿sí?, que es lanzada hacia arriba, como lo indica la flecha.
con una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo. Lo que sucede es que la piedra sube, 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 hasta llega un momento que ya no sube más. ¿Por qué? Porque esta velocidad inicial, que es como el impulso, se acaba. O sea que cuando la piedra llega a lo más alto, la velocidad final, ¿cuánto vale? ¿Cuánto va a valer acá arriba la velocidad final? 0. Claro, vale 0. Y la piedra pues va a empezar a descender, es decir, va a volver a bajar. Pero si hablamos en el momento que la piedra está subiendo, cuando la piedra está subiendo, la gravedad toma un valor negativo, porque no es una aceleración, sino una desaceleración. Por eso la gravedad va a ser menos 10. Si la piedra estuviera bajando, la gravedad sería positiva, es decir, más 10. Lo que hacemos cuando tenemos un ejercicio es identificar los datos. Entonces, aquí tenemos 40 metros sobre segundo. Eso corresponde a nuestra velocidad inicial. La gravedad, pues dijimos que son 10 metros sobre segundo al cuadrado. En este caso, la gravedad va a ser negativa porque la piedra está subiendo. Y pues aquí en una de las preguntas me hablan de un tiempo de 2 segundos. Voy a solucionar cada una de las preguntas que tengo. Entonces me dicen, ¿a qué altura sube la piedra? Entonces lo primero que hay que tener en cuenta es que la gravedad es negativa. Pregunta para Valentina Bedoya, ¿por qué la gravedad es negativa? Profe, la verdad recién me vengo conectando, ¿no? Entonces, no. ¿Quién le ayuda a Valentina? Porque la lanza Una es una deceleración, Que la lanzo hacia arriba y es una desaceleración, ¿cierto? ¿Cuánto es el valor de la velocidad final? Es decir, cuando la piedra llega arriba, ¿qué velocidad tiene? 0. 0. Eso, muy bien. Entonces, miren, les voy a mostrar, yo les he sacado aparte las fórmulas que ustedes pueden utilizar, que son estas, y pues dependiendo de lo que yo necesite, pues las voy usando. Recuerden que yo busco una fórmula que tenga todos los datos menos 1. Entonces, en este caso, yo necesito saber la altura. La altura es h. Voy a utilizar esta fórmula. La velocidad final es 0, o sea, 0 al cuadrado. La velocidad inicial es 40 metros sobre segundo elevado al cuadrado, más 2, que este 2 lo tiene la fórmula, por la gravedad. Resulta que aquí yo coloco menos 10 porque dijimos que la gravedad es negativa. Metros sobre segundo al cuadrado por h. ¿Quién es h? Pues es la altura, que no la sé y es lo que voy a averiguar. Aquí ya cuando tengo estos valores escritos, lo que voy a hacer es empezar a solucionarlos. 0 por 0, 0. 40 por 40, 1600. ¿Sí? Metro por metro me da metro al cuadrado, segundo por segundo me da segundo al cuadrado. Ahora lo que yo voy a hacer es esta multiplicación, ¿sí? Que le estoy señalando aquí con el cursor. Entonces, más por menos me da menos. 2 por 10, 20. Este 2 no tiene ninguna unidad de medida, por lo tanto se quedan estas unidades de medida que están aquí, o sea, metros sobre segundo al cuadrado. Lo que yo quiero identificar es h, por lo tanto yo debo despejar h. Entonces, este 1600 metros sobre segundo al cuadrado está sumando a la h. ¿Qué hace? Va a pasar al otro lado con la operación contraria, que es restar. Y este menos 20 metros sobre segundo al cuadrado está multiplicando a la h. No la está sumando, miren, aquí el signo entre estos dos es multiplicar. Él va a pasar al otro lado a hacer la operación contraria, que es dividir. ¿Sí? Y va a pasar con todo y signo, o sea, 1600 dividido entre menos 20. Cuando yo hago la operación, entonces recuerden que por ley de los signos, menos dividido entre menos me da más, 1600 dividido entre 20 me da 80. Aquí tengo metro al cuadrado, se cancela este 2 con el 1 que está aquí. Recuerden que todas estas variables están elevado a la 1, que no se escribe, pero ahí está. Entonces, metro al cuadrado se cancela con metro y queda solo un metro. Y
Segundo al cuadrado se cancela totalmente con segundo al cuadrado porque son igualitos. Y me dicen que la altura es igual a 80 metros, lo cual está muy bien porque la altura se mide en metros. ¿Preguntas? ¿Me escriben no, sí por el chat, por favor? No tenía que quedar en negativo, me pregunta Gina. No, porque mira que menos dividido entre menos me da más. Entonces recordemos las leyes de los signos, es más por menos, menos. Y menos por menos me va a dar más. Menos dividido entre más me da menos, pero menos dividido entre menos sí me da más. Por eso me queda positivo. ¿Listo? Las preguntas ustedes me las pueden ir haciendo por el chat o por el audio. La idea es que ustedes también me participen. Claro, mira, aquí está que la aceleración la pusimos negativa, ¿sí? Ya pusimos el valor de la gravedad negativa. Lo que pasa es que en el momento de que la operamos, pues el resultado no nos da negativo, sino que nos da positivo. B, ¿qué tiempo tardó llegar al punto más alto? Es decir, ¿cuánto se demoró en subir esos 80 metros? Entonces, dijimos que la velocidad final era 0, porque ya sube, 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 hasta un momento que ya no sube más. La velocidad inicial es igual a 40 metros sobre segundo. La gravedad, mira, aquí vuelvo y coloco como está subiendo, tiene un valor negativo de menos 10 metros sobre segundo. Y el tiempo es el que yo deseo identificar. No sé cuánto vale el tiempo. Ya teniendo escrita, ya esta es mi fórmula, aquí reemplacé los valores, lo que hago es despejar para identificar cuánto vale la variable t. Este 40 metros sobre segundo está sumando con t. Este es el signo, mire, está sumando con t. Entonces, ¿qué va a pasar a hacer? La operación contraria, que es restar. Este menos 10 metros sobre segundo al cuadrado, que está entre paréntesis, está multiplicando con t. ¿Qué va a hacer? Va a pasar al lado contrario a hacer la operación contraria, que ya no es multiplicar, sino dividir. Y me queda t solito, como yo lo quiero. Ahora, ¿qué hago? Hago la operación. Entonces, este pasó negativo, miren, aquí está el menos. Menos dividido entre menos me da más. O sea que el resultado me va a quedar positivo. 40 dividido entre 10 me da 4. Metros se cancelan con metros y mire que aquí tengo una S y acá tengo dos S. De esa se cancela una y queda una. Por eso me quedan 4 segundos es igual al tiempo. ¿Preguntas? O sea que la piedra se demoró 4 segundos en el aire. Voy a preguntarle a Andrés Moreno. Andrés, la piedra se demoró 4 segundos en el aire. En esos 4 segundos, ¿cuál es la distancia que recorrió? Fueron 80 metros, creo. Eso, muy bien, muy bien. Entonces, pasamos a nuestra siguiente pregunta. Sigo con Andrés Moreno. Andrés dice, al cabo de 2 segundos, ¿cuál es la posición de la piedra? En estos 2 segundos, ¿la piedra está subiendo o bajando? Está subiendo. Claro, está subiendo esa piedra. Si yo te hablara, Andrés, al cabo de 10 segundos, ¿usted qué cree que dónde está la piedra? En el suelo. Ya está en el suelo, claro. Entonces, me están preguntando cuál es la posición. La posición es lo mismo que la altura. Entonces, esta es la fórmula de la altura. ¿Qué hago aquí? Yo lo que voy a hacer es reemplazar los valores. Entonces, la altura inicial, nunca me hablaron de una altura inicial en el problema. Por lo tanto, la altura inicial es 0. Hay chicos que llegan tarde y no se han inscrito en el chat. Yo luego lo que hago es copiar y pegar el chat e identificar quién entró. La velocidad inicial es igual a 40 metros sobre segundo. El tiempo, me lo están diciendo acá, son 2 segundos, 1/2 de la gravedad. Como está subiendo, la gravedad es negativa, menos 10 metros sobre segundo.
multiplicado por el tiempo que está elevado al cuadrado, es decir, 2 segundos elevado al cuadrado. ¿Qué he hecho aquí? Lo que hice fue reemplazar los valores de la fórmula. Ahora, ¿qué hago? Voy a empezar a solucionar. Entonces, 0 más 40, pues me da 0. 40 por 2, 80. Y resulta que este está en metros sobre segundo y estos son segundos, o sea que segundo con segundo se cancelan y me quedan metros. Puedo hacer esta operación, multiplicar esto y elevar al cuadrado esto. Entonces yo digo 1, aquí yo tengo signos, ¿no? Más por menos me da menos. Por eso aparece el menos acá. 1 por 10, 10 dividido entre 2, 5. Este 1/2 no tiene unidad de medida, por lo tanto me quedan estas mismas unidades de medida. ¿Sí? Lo que yo no opere lo voy bajando normal y corriente. Y este 2s está elevado al cuadrado, o sea, 2 por 2, 4, y s por s, s al cuadrado. Antes de hacer, siempre cuando yo voy a realizar un cálculo, antes de hacer una suma o una resta, yo debo hacer, si hay presentes, multiplicaciones y divisiones. O sea, yo no puedo sumar esto. No, 0 más 40 es 40. 0 más 40, Andrés Moreno me pregunta, 0 más 40 es 40. Por eso yo digo 40 por 2, 80. ¿Sí? Y yo multiplico siempre, pues yo lo hago, yo primero multiplico las cantidades y luego las unidades de medida. Entonces yo digo 0, primero se hacen, voy a hacer esta suma. Entonces yo digo 0 más 40, pues me da 40. 40 por 2, 80. Resulta que acá los segundos están abajo y acá arriba los segundos están arriba. Entonces, segundo abajo y segundo arriba se cancelan y me quedan 80, ¿qué? 80 metros. ¿Listo, Andrés? Ahora, hicimos esta parte de acá, vuelvo y la repito. Lo que hice fue multiplicar 1 por 10, 10, dividido entre 2, me da 5. Más por menos, me da menos. 2 por 2, 4, y segundo por segundo, segundo al cuadrado. Antes de hacer esta resta, yo tengo que hacer esta multiplicación. Entonces yo digo 5 por 4, 20. Este segundo al cuadrado está arriba y este segundo al cuadrado está abajo, se cancelan. O sea que me quedan solamente los metros. Como estas dos bases son iguales, es decir, metros y metros, yo puedo hacer plenamente la diferencia. A 80 le quito 20 y me quedan 60. ¿60 qué? 60 metros. Eso quiere decir que cuando él estaba subiendo, ¿sí? Subió a los 2 segundos, subió 60 metros. Pregunta para Brandon Torres. Brandon, para llegar a la altura total, ¿cuántos metros le faltan? Brandon Torres. Recuerden que la participación es muy importante, ¿no? ¿Quién le ayuda a Brandon? ¿Cuánto le falta? 20, profe. metros. Claro, 20. ¿Y cuánto tiempo? En 40 minutos. No, 2 segundos. 2 En 2 segundos. En 4 segundos llega hasta los 80. Y en 2 segundos, los 2 primeros segundos llega a 60 metros. ¿Eso por qué ocurre, chicos? Eso ocurre porque entre más impulso, más rápido sube. Y como aquí, a medida que va subiendo, va disminuyendo el impulso, pues entre menos impulso, menos distancia genera. ¿Preguntas? Vamos a la D. Dice, al cabo de 2 segundos, ¿cuál es la velocidad? Entonces, si yo me devuelvo al ejercicio para que ustedes lo observen mejor. Si yo me devuelvo al ejercicio, entonces yo voy a observar aquí, podríamos mirarlo desde esta perspectiva. Yo tengo que la piedra sube, 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 aquí llega a 0.
La piedra llega aquí, llega a 0. Y en ese momento que llega a 0, la piedra empieza a bajar. En la pregunta A, identificamos que la piedra llega hasta los 4 segundos. Y en esos 4 segundos recorre una distancia de 80 metros. Luego, me dicen que a los 2 segundos, ella recorre, hola amor, ella recorre una distancia de 60 metros en 2 segundos. Ahora me preguntan, digamos que esté como por aquí, que cuál es la velocidad que tiene, ¿sí? ¿Cuál es la velocidad que tiene al cabo de esos 2 segundos? No es que tenga una velocidad 0, porque todavía sigue subiendo, entonces yo debo averiguarla. Voy a las fórmulas y esta es la fórmula que me describe la velocidad final. Lo que hago es reemplazar cada uno de los valores. Entonces, en la velocidad inicial, coloco la velocidad inicial, que son 40 metros sobre segundo, más la gravedad, que es negativa. ¿Por qué es negativa la gravedad? Por la desaceleración. Eso. Porque la piedra está subiendo y desacelera por el tiempo y me están diciendo que el tiempo son 2 segundos. Entonces, aquí, antes de hacer la suma, debemos hacer la multiplicación. Menos por más me da menos. 10 por 2, 20. Aquí hay 1 segundo y acá hay 2 segundos. Uno se cancela y me quedan segundos solitos, es decir, metros sobre segundos. Como estas dos bases son iguales, metros sobre segundo y metros sobre segundo, yo puedo hacer la diferencia. Entonces, a 40 yo le quito 20 y eso me da 20. Eso quiere decir que la velocidad cuando tiene 2 segundos son 20 metros sobre segundo. ¿Preguntas? Chicos, ¿preguntas? ¿Me responden por el chat? Ok, Gina, gracias. Movimiento, ahí terminamos nuestro tema de aceleración, o mejor dicho, caída libre. Empezamos con movimiento en un plano. Entonces aquí yo les traigo un plano cartesiano, este es el eje X y este es el eje Y. Entonces resulta que si yo hablo y lo miro desde la velocidad, ¿sí?, está hecha de un componente X y para este lado de acá está, que es la horizontal, sería B de X y para la vertical sería B de Y. Miren que si yo hago un movimiento en X y yo hago un movimiento en Y, esto me forma un triángulo. Entonces, para identificar cuál es esta velocidad, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos una fórmula y aquí hay este cuadrito que ustedes ven aquí, eso se llama delta, que es una letra griega que significa cambio. Y ese es distancia, es decir, un cambio en la distancia. Entonces, si yo estoy hablando de B de X, o sea, la velocidad en X, ¿qué es B de X? Es el cambio en la distancia de X con respecto al tiempo. Y B de Y, pues va a ser el cambio de la distancia de Y con respecto al tiempo. Recuerden que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Aquí les traigo las fórmulas, yo les saco aparte las fórmulas que van a describir los ejercicios que vamos a ver a continuación. Entonces, delta de S, dijimos que ese era desplazamiento. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Les estoy señalando con el cursor de un plano cartesiano. Entonces, tenemos que un objeto va del punto 0 hasta el punto A, es decir, que recorre 3 espacios. Y se encuentra posteriormente, o sea, se encuentra primero en el punto A y va hasta el punto B, ¿sí? Recorre esta distancia. Miren que aquí lo que está formando es un triángulo. Y si yo quiero saber realmente cuál es la distancia que ha recorrido, es decir, de A a B, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, la distancia recorrida es igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado.
Muy similar si yo quiero averiguar la velocidad. Velocidad es igual a raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado más la velocidad de y al cuadrado. Y si yo quiero averiguar la dirección, dirección es hacia dónde se dirige este cuerpo, es la velocidad de y sobre la velocidad de x. Miremos un ejemplo. Entonces me dicen que un cuerpo se mueve desde un punto A. Entonces aquí lo que tenemos es un plano cartesiano y en este plano cartesiano vamos a graficar este punto A, 1.5. Les voy a hacer un recorderis de cómo se grafica en el plano cartesiano. Entonces en el plano cartesiano siempre el primer valor corresponde a X y el segundo valor corresponde a Y. Eso quiere decir que en el punto A se mueve un lugar en X y 5 lugares en Y. Si yo vengo acá y lo miro, se mueve un lugar en X y se mueve 5 lugares en Y. O sea que el cuerpo se encontraba inicialmente aquí, en este punto. Él se desplaza con la siguiente coordenada. Él se desplaza hasta en X 2 puntos y en Y 7. Si yo quiero observar realmente cuál fue el desplazamiento que tuvo este cuerpo, es este pedacito, chicos, miren. De este punto a este punto es el desplazamiento. Como siempre, cada vez que yo tengo un ejercicio, lo que hago es identificar los datos. Entonces, aquí yo coloqué el punto A, ¿sí? Yo saqué los puntos, el punto A es 1.5 y el punto B es 2.7. 1,5 y 1,7, 2,7. Para poder hallar la fórmula, que me están preguntando la velocidad, pues yo debo saber cuál es la distancia recorrida. Para eso yo debo identificar cuál es la distancia en X y cuál es la distancia en Y. Entonces, miren, el primer valor corresponde a X, o sea, de 1 pasa a 2. ¿Cuántos metros se movió? Porque me dicen que la distancia está en metros, pues se movió 1 metro. Pregunta para Geraldine. Geraldine, ¿cuánto se movió en Y? 1 metro, ¿no? 1 metro en X. No. En Y se movió 2 metros. 2 metros, eso, muy bien. Entonces en X se movió realmente 1 metro y en Y se movió realmente 2 metros. Pero en total, ¿cuánto se movió? Para saber realmente cuánto se movió, utilizamos esta fórmula que es la fórmula de desplazamiento. Lo que hacemos es reemplazar los valores. Entonces, donde va X, colocamos el valor de X, que es 1 metro, elevado al cuadrado, porque así me lo dice la fórmula, más Y, que son 2 metros, elevado al cuadrado. Cuando yo ya tengo escrita mi fórmula, ahora lo que hago es operar, resolver. Entonces, esto está elevado al cuadrado. Yo digo 1 por 1, 1. M por M, M al cuadrado. Más 2 por 2, 4. M por M, M al cuadrado. Como estas dos bases son iguales, es decir, son metros al cuadrado, entonces yo las sumo. 1 más 4, 5. Cuando yo tomo mi calculadora y coloco raíz cuadrada de 5, eso me da 2.24. Y este raíz cuadrada tumba a este 2 de acá y me quedarían en metros. Y eso está perfecto porque la distancia va a ser en metros. Me están preguntando velocidad. Entonces, la velocidad es la distancia sobre el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 10 segundos. O sea que la velocidad va a ser 2.24 dividido entre 10. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso, chicos? 2.24. 0.224. Eso, muy bien. ¿En qué unidad de medida? ¿No sería metros sobre segundos? Eso, muy bien, perfecto. Entonces, esa es la respuesta. Miremos otro ejercicio. Me dicen que sea un movimiento dado. Chicos, nosotros tenemos programado 2 secciones, entonces
terminamos esta y volvemos a ingresar para que hagamos nuestra segunda parte de la clase. Sea un movimiento dado por x igual a 6t. Resulta que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Eso quiere decir que 6t es como tener bt, o sea que 6 corresponde a la velocidad en x, y 8t, o sea que 8 corresponde a la velocidad en y. Me dicen que la distancia la estamos expresando en metros y el tiempo lo estamos expresando en segundos. Esta sería como la gráfica que me describe esta situación de acá arriba. Entonces, miren, en mi plano cartesiano, sobre el eje horizontal, yo tengo que la velocidad en x es 6 y que la velocidad en y es 8 para llegar a este punto. Esto que ustedes ven, esta línea aquí, esa sería como la velocidad con respecto a y con respecto a x. Como siempre, lo que hacemos es sacar los datos. Entonces, sabemos que la fórmula de distancia es x es igual a velocidad por tiempo, lo que yo les decía. Lo mismo pasa con y es igual a velocidad por tiempo. Por lo tanto, en x igual a 6t, la velocidad en x va a ser el valor que está antes de la t, es decir, 6 metros sobre segundo. Y en y va a ser el valor que está antes de la t, que corresponde a 8. O sea que la velocidad en y va a ser 8 metros sobre segundo. Me preguntan que cuál es la velocidad de la partícula. Entonces recuerden, me voy a devolver. Aquí yo les di las fórmulas, ¿sí? Y aquí me hablan de rapidez. Rapidez es lo mismo que velocidad. Entonces yo transcribo mi fórmula, ¿sí? Y lo que hago es reemplazar los valores. B de x vale 6 metros sobre segundo, esto está elevado al cuadrado. B de y vale 8 elevado al cuadrado. Lo que hago cuando ya tengo escrita mi fórmula es operar. 6 por 6, 6 elevado al cuadrado es tener 6 por 6, 36 metros al cuadrado, segundo al cuadrado. Y 8 por 8, 64 metros al cuadrado, segundo al cuadrado. Como estas dos bases son iguales, metro cuadrado, segundo cuadrado, lo que yo hago es sumarlas. 36 más 64 me da 100. La misma base, metro cuadrado, segundo al cuadrado. Raíz cuadrada de 100 es 10. Y resulta que este 2 se va con el radical de acá y este 2 de los segundos también se va con el radical. O sea que me queda que la velocidad está en metros sobre segundo, lo cual está muy bien porque metros sobre segundo es una forma de expresar velocidad. ¿Preguntas? Pregunta para Juliet Narváez. Juliet, ¿de dónde salió este 10? El 10 sale sacando la raíz de 100. Eso, muy bien, estamos súper activos. Muy bien, chicos. Aquí la pregunta número B, el punto B, me dicen cuál es la dirección de la partícula. Entonces, allí yo les puse en las fórmulas que la dirección es igual a la tangente de teta, que es igual a BY sobre BX. Aquí no se alcanza a ver el palito de la Y. Lo que hago sencillamente es reemplazar los valores. Entonces, en vez de escribir B de Y, escribo 8 y en vez de escribir B de X, escribo 6. Metros con segundo que está arriba se cancela con metros con segundo que está abajo y desaparece porque generalmente las direcciones no tienen unidad de medida. Usted o decide colocar en la calculadora cuánto es 8 dividido entre 6 o lo puede simplificar. Entonces, mitad de 8, 4, mitad de 6, 3. Es decir, que la dirección de la partícula en el tangente teta es igual a 4 tercios. ¿Preguntas? Aquí con esto terminamos el tema de movimiento en un plano. Seguimos con el siguiente tema que es movimiento circular y leyes de Newton. Entonces, apenas termine el tiempo, volvemos a ingresar. Chicos, preguntas, me responden por el chat, por favor.
Listo, chicos. Los voy a sacar y volvemos a ingresar para que empecemos con la siguiente parte de nuestra clase. Muchas gracias. Ya volvemos.